e iniciamos con el tema de hoy, bueno, seguir más bien con el tema que estábamos estudiando de Mateo 21 y 22, donde vemos ese lamento de Yeshua por la nación, por Israel, debido a lo que estaba pasando, ¿no? Debido a lo que estaban haciendo como tal. Listo, entonces pues oremos e iniciamos con el estudio de hoy. ¿Listo? Señor y Padre, gracias por tu palabra, gracias por todas las bendiciones que nos has dado y sobre todo porque sabemos que tú tienes esa ayuda, esas palabras, esa necesidad que tenemos, Padre, tú eres el único que las sacia, tú eres el único que puede poner tu mano sobre ellas, Padre. Te doy gracias, Padre, porque sabemos que tú estás haciendo tu obra en Solecito, en su enfermedad, en esta alergia que tienen los ojos, Padre. Sabemos que tú eres el único que la puedes quitar al 100%, Padre, y te pido que seas tú el que hagas tu obra, el que seas el que la ayudes, el que la reconfortes en medio de toda esa situación, que ella pueda ver tu mano poderosa, Padre. Sabemos que tú nos quieres ver 100% bien, pero también sabemos que estamos en un cuerpo que se corrompe, que se enferma, que tiene sus decaídas, Padre, pero sabemos que con tu ayuda, pues todo nos ayuda para bien y todo nos ejercita para la buena obra, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que tomes el control de esta clase, que nos enseñes, que nos instruyas y que nos ayudes a ver ese mensaje que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Eh, Amén. amén. María Elizabeth, bienvenida. No te había saludado. Bueno, Buenas noches a todas. buenas noches. Bueno, entonces pues vamos a iniciar con el tema bueno, a seguir más bien con el tema de el lamento por Jerusalén que tenía Yeshua y que lo vemos incluso desde el capítulo 21, ¿sí? Y vamos a retomar los primeros versos que ya estudiamos, que es del 1 al 9, que fue los que vimos la clase pasada, pero los vamos a leer como para retomar lo que estábamos viendo, ¿sí? Para poder conectar con el verso 10 que nos queda presente y que los vamos a conectar con algo que Lucas también escribió acerca de esto que pasó, ¿no? Y que pues acá en Mateo, realmente Mateo no escribió en detalle esa parte, ¿listo? Entonces pues vamos a leerlo. Dice en el verso 1 de Mateo 21, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, a Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, ¿no? Acá recordemos que esta profecía que está hablando acá es de Zacarías, la clase pasada lo vimos de Zacarías, creo si no estoy mal es 6, que habla acerca de esta profecía, ¿no? Y que muchos dicen y que vimos que había un comentario judío que decía que si no era, que si el pueblo no era digno de recibir al Mesías, pues lo iba a recibir como así, subido en un pollino, ¿sí? Pero si el pueblo era digno, es decir, estaba totalmente preparado, pues lo iban a recibir en las nubes, ¿no? Pero pues puede que sea así como puede que no esa interpretación, pero pues es interesante ver esa interpretación, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 7, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía
sus mantos en el camino y otros cortaban ramas en el camino y y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿No? Todo esto ya lo vimos, todos estos simbolismos de Hosana, todo este de qué quería decir con los de antes, con los que iban delante y con los que iban detrás, ¿no? Ya vimos mucho acerca de este simbolismo. Vamos a irnos desde el verso 10, que es lo que nos corresponde hoy, que dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y si lo conectamos con el verso 11 dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿no? Ahí están ya los dos últimos versos que tratan acerca de la entrada triunfal. Pero esto los vamos a conectar. Con lo que habla Lucas en su Evangelio en el capítulo 19, versos 28 al 44. Esto con el fin de que, con conectar lo que estaba pasando y el por qué estaba pasando algo que conmovió toda la ciudad. ¿Qué fue eso que pasó? ¿Sí? ¿O qué fue lo que ellos entendieron que acá Mateo pues no lo escribe como tal? Y en Lucas 19, verso 37, igual esto lo vamos de pronto a retocar, no muy a fondo como lo estamos viendo, pero sí de pronto lo vamos a tocar cuando veamos este capítulo de Lucas, ¿no? Pero acá vamos a comentar ciertas cosas. Entonces dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué será que estos fariseos empezaron a decir que reprendiera a sus discípulos? ¿Sí? Si ellos estaban alabando, si ellos estaban haciendo una fiesta por todas las cosas que habían llegado a ver, ¿no? Y que pues muy posiblemente estos fariseos pues no querían que se diera a conocer por qué querían callarlos, por qué quería decirles, venga, estos que no hablen, que no griten, que no den voces, ¿no? Eso es como cuando a uno le estorba esa bulla, ese algarabío, ¿no? Pero estos, ¿por qué lo estaban haciendo? Y era porque no quería que se llegara a oídos de los romanos que ellos estaban exaltando a Yeshua como el rey de los judíos, ¿sí? Ellos no querían que los romanos se enteraran que estaban proclamando rey a Yeshua y pues al escuchar eso Roma, ¿qué iba a pasar si Roma escuchaba que ellos estaban casi proclamando a Yeshua como rey? ¿Mm? Pues de lógico que iba a haber una gran acabose, iba a levantarse, pues Roma iba a venir con todo contra la nación, ¿sí? Y en el verso 40 sigue diciendo, y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, por más que ustedes, y es algo que él dijo que ciertamente se ha cumplido, y es que así los discípulos no hablaran, las piedras tendrían que hablar, ¿no? Y esto pues realmente lo vemos a lo largo de los siglos de que llevamos después de todo lo que sucedió con Yeshua. Vemos que realmente se ha levantado personas y personas y personas para aclamarlo como rey, como Mesías, ¿no? Y que incluso entre las mismas piedras, entre la misma arqueología, también claman que él es Yeshua, que es el Hijo de Dios, ¿no? Esto es grande. Por eso, porque Yeshua vendría a ser el qué?
La piedra del ángulo era aquella roca que iba a destruir todos estos imperios que venían anteriormente. Recordemos que Yeshua casi siempre, todas las cosas que nos muestra de manera cronológica para después mostrarnos muchas más verdades, ¿no? Y lo vemos en el capítulo 16 y 17, como Él nos confirma que Él es la roca, que es el cimiento donde se iba a construir la iglesia y sobre todo que era el único que iba a acabar toda esa idolatría que estaba pasando allí en el monte Hermón o lo que conocemos también como Cesarea de Filipo, ¿no? Toda esa maldad que estaba viendo allí y que pues no estaba representando que solo eso que estaba pasando allá se iba a acabar, sino que iba a acabar toda la idolatría, toda la maldad, todo lo que se estaba viendo allí, que estaba replicado en todos los cuatro ámbitos, en cuatro ángulos de la tierra, pues también se iba a hacer así a lo largo del mundo, que nada de eso iba a prevalecer en el reinado de Yeshua, ¿sí? Entonces, por eso ellos le estaban diciendo, venga, ustedes no van a poder callarlo, porque si callan a ellos, ¿sí? Vendrán otros que van a clamar más. Y a qué él se estaba refiriendo con esas piedras que no lo iban a callar pues aquellos que iban a ser cortados de la misma cantera de donde era Yeshua, aquellos hijos que se iban a levantar a lo largo de la historia y iban a decir, Él es el Mesías, ¿no? Curiosamente, ¿cómo lo está diciendo, no? Que vinieron primero quienes, pues después de que Yeshua empezó e hizo esto, después quienes lo proclamaron como el Mesías, como el rey de Israel, pues los discípulos, después los otros 70 que hubieron y después así sucesivamente a lo largo de la historia hasta llegar a donde nosotros, sabiendo que Él es el único rey que puede realmente redimirnos, ¿no? Y eso realmente lo dice Pedro, que nosotros somos las piedras vivas, ¿no? Y esto lo dice en Primera de Pedro 2:4. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. También vosotros, ¿a quién le está diciendo? Pedro, ¿a quién le escribió? A los que estaban dispersos entre las naciones. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son esas piedras vivas? Aquellos que iban a llegar, iban a creer en Yeshua, que era el Mesías, y que iban a dar a conocer las escrituras, ¿sí? Que iban a andar tal cual como Dios lo mandó. Esas son piedras vivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque piedras vivas, porque fuimos cortados, fuimos escogidos por la piedra del ángulo, aquel que fue desechado, despreciado, ¿sí? Aquel que sufrió por nosotros, ¿sí? Entonces, lo que estaban haciendo era tratar de callar a esas multitudes, pero que hoy en día, tanto tú como yo estamos gritando que Yeshua es el Mesías. Él es el que cumplió esta profecía. Mire, acá está cumplido esto. Ay, vea que se cumplió esta otra en Zacarías, donde dice que Jerusalén pues ya no tendría que vivir en murallas, donde hay muchas otras que Yeshua vino cumpliendo a lo largo y nosotros entendemos y decimos ya no podemos ocultarlo, no podemos callarlo, vamos a clamarlo, vamos a gritarlo, ¿cierto? Y es curioso porque realmente todo esto se ha venido cumpliendo. Y sigue en el verso 41 de Lucas 19. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, ¿por qué lloró al ver la ciudad? Y esto lo vemos en el verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y semejante profecía que le está diciendo acá, ¿no? Y yo antes pensaba que Yeshua solo había llorado por Jerusalén allí en este capítulo 23, en los últimos versos, donde él se arrodilla y vuelve y llora por Jerusalén. Pero acá vemos que a lo largo, después de toda esta trayectoria, Yeshua vuelve y llora y lamenta diciendo, tú no conociste el momento de la llegada de tu rey. No conociste el momento cuando habrías podido tener paz, pero no lo quisiste. ¿Sí? Y es curioso, es interesante ver cómo Yeshua estaba diciendo esto y el pueblo ni lo entendía, ni captaban lo que él estaba realmente enseñando, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, pues vemos todo esto, ¿no? Y que muchos han intentado a lo largo, desde la época incluso de Yeshua, de borrar a la nación de Israel de todo, de la faz de la tierra, ¿no? Lo han tratado de borrar. El Imperio Romano, después de que Yeshua murió, pues trataron de borrarlo de mil maneras, ¿sí? Incluso hasta le cambiaron el nombre, ¿no? Que por eso es que hoy hay tanta confusión y piensan que lo que es hoy Israel, pues le pertenece a Palestina cuando, pues, históricamente, realmente buscando en la historia, pues sabemos que no es así, ¿no? Pero que se ha perdido y que realmente esa parte de decir que Israel es Palestina, pues realmente está mal dicho y que para la época de Yeshua, pues Israel era Palestina, ¿no? O que Jerusalén era Palestina, cuando realmente sabemos que eso se cambió después del 135 y es por eso, porque han querido borrarlo, porque han querido cambiarle el nombre, porque han querido destruirlo, borrarlo de la faz de la tierra, ¿no? Y vemos cómo Dios, a pesar de todo lo que ha querido hacer el hombre, ¿qué pasa? No ha podido hacerlo. Por más que lo han intentado ahorita con esta guerra de Palestina, de Irán, con Hamas, con todas estas, con todos estos que quieren venir a destruir a Israel y todavía no han podido, es porque se ve todavía la gracia de Dios sobre ellos. Eso no quiere decir que no se vaya a levantar una guerra mucho peor, todo por Israel. Sí, más adelante, muy posiblemente, no sabemos si estos son los tiempos, pero vemos que Israel siempre ha sido perseguida y siempre lo han querido destruir. No es la primera vez. En la época de Samuel también los filisteos querían arrasar con la nación, querían conquistarla, ¿sí? Para la época de David también pasaba lo mismo. Para la época de cada uno de los reyes también pasaba lo mismo. Para la época de Grecia también trató de borrarle, trató de conquistarlos por medio de la filosofía, por medio de todo eso, que gran parte lo llegó a hacer, pero Dios permitió que siempre hubiera un remanente que siguiera pegado a lo que él quería. Por eso podemos ver ese lamento de Yeshua cuando dice, oh, si tú también, perdón, o si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. O sea, si conocieran que yo voy a dar la vida por ustedes, si conocieran y me pusieran como rey suyo, definitivamente tendrían la paz. Pero gracias a Dios que realmente no pasó, porque si no, ¿cuántos no hubiéramos perdidos? ¿Cuántos no hubiéramos podido entrar al reino? Y pues sabemos que todo pues tiene un por qué, ¿no? Y un para qué también. Que Dios utiliza nuestros errores, nuestras malas decisiones para algo mejor, eso sí, y gracias a Dios por tener esa misericordia
con nosotros. Recordemos que Jerusalén quiere decir o significa ciudad de paz, ¿no? Y es curioso porque realmente en esta ciudad ha habido paz a lo largo de su historia, desde que se fundó hasta hoy en día. ¿Será que Jerusalén ha tenido paz? Realmente no. Ha sido guerra tras guerra tras guerra, y si nosotros ponemos a mirar cuántas guerras ha tenido que pasar Jerusalén, yo creo que ha sido la ciudad más que ha estado en guerras, más que incluso nuestras propias naciones, ¿no? Porque donde has visto que México, que Colombia, que España, que Argentina, que bueno, los diferentes países de este mundo, pues no han tenido casi guerras como las ha pasado Jerusalén. Jerusalén ha pasado de guerra tras guerra tras guerra, conquista tras conquista tras conquista, y aún permanece y aún sigue llamándose Jerusalén. Imagínense, ¿no? Y esto es grandioso porque ¿qué nación ha durado después de una guerra, después de que se acabe el otro pueblo, cuando se vuelve a sonar el otro pueblo, ¿no? Y lo podemos ver en nuestras naciones, donde en la Ciudad de México, antes que habían culturas precolombinas, donde se han vuelto a sonar. A no ser que te guste la historia, a no ser que seas fanático de eso, pero el resto casi ni suenan esas culturas, o a no ser que todavía existan, pero ya no directamente en la Ciudad de México, sino en otras ciudades. Lo mismo pasa en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, ¿sí? Por lo menos se dice que Bogotá antes era, según es, un lago muy grande, y hoy en día, pues, cuánta gente no vive, ¿no? ¿Y quién sabía que era un lago? Yo no lo sabía sino hasta hace poco, en un documental que decían que acá pues realmente Bogotá era toda una laguna casi, ¿no? Y pues por eso hay ciertos humedales que rodean a Bogotá. Pero imagínate si uno no se pone a buscar eso, y si uno no se pone a escarbar y qué indígenas vivían por acá y por acá, uno ni sabe ni conoce, incluso hasta sus nombres son borrados, ¿no? Y es lo curioso. Por eso es que le dice, oh, si tú conocieses, si tú supieses que este día es el día de tu paz, me hubieras aceptado. Pero lástimamente que no lo distinguiste, no lo conociste, ¿sí? No pudiste traer paz realmente a Jerusalén porque no estás del lado del que puede traer esa paz verdadera, ¿no? Y realmente es contradictorio, paradójico que esta ciudad se llame ciudad de paz, ¿no? Y pues que haya vivido tantas guerras y cuántas veces ha sido reconstruida y vuelta a destruirse y vuelta a construirse, y así ha pasado por muchas veces, ha pasado esto en Jerusalén, ¿no? Tanto que a lo largo de su historia, o a lo largo que han encontrado vestigios de los diferentes imperios que ha pasado a lo largo de la historia, porque realmente Roma, pues no fue el único, el último imperio, hablando en términos de guerra, de política, porque más adelante después lo cogió el Imperio Otomano y otros imperios que pasaron por ahí, que no fueron igual de grandes o igual de duros como lo fueron los otros anteriores, no, pero pues ahí vemos todo como vemos cómo pasan todos estos imperios, y pues unos destruyen, otros construyen, y así se las pasan sucesivamente, ¿no? Por eso, pues la destrucción de dos templos totalmente destruidos, y ese impulso de hoy en día de querer construir el tercer templo. Hoy en día está el run run de querer construir el tercer templo, está el querer hacerlo, que no se les ha permitido a nivel político y a nivel de religión como tal, porque es curioso que Israel tenga su nación, tenga todo, pero no pueda construir su templo, pero sí los musulmanes tengan allí templo, los católicos, los evangélicos. Todo el mundo tiene templos allá, menos Israel, ¿no? Y no les parece curioso eso de ver realmente por qué, a pesar de todo eso, no pueden construir su propio templo.
Todas las religiones, porque sí pueden hacerlo, pero porque Israel no. Y es curioso, ¿no? Porque esto, pues nos demuestra que no es solo a nivel físico una guerra, sino también a nivel espiritual, ¿no? Y esto es lo que pasa. Por eso, ¿cómo es posible que esta ciudad, siendo santa, todo el mundo se esté peleando por ella? ¿Por qué todos los países árabes quieren hacerse de ella? Digamos que hasta ahorita siempre hemos visto los árabes, pero llegará un momento en que la quiera Rusia, en que la quiera China, en que la quiera Japón, en que la quiera América, en que la quiera cada uno de nuestros países quiera tener un poquito de esta tierra. ¿Por qué? No sabemos. Muchos dicen que muy posiblemente se van a pelear por gas, por petróleo, por algo así, esas cosas que va a llamar la atención de todas las naciones y que todas las naciones quieran un pedazo de Israel. O sea, imagínate, ¿no? No se sabe qué va a hacer, eso que indique o que Jerusalén lo ponga por copa a todas las naciones, deseada por todas las naciones, ¿no? Pero eso es lo que Yeshua estaba diciendo. Lamentó, lloró por Jerusalén porque dije, ahora estás cubierto de tus ojos, ahora no vas a ver quién te puede traer paz, ahora no vas a reconocerlo, ¿no? No conocieron al príncipe de paz, aquel que podía restaurar todo, pues ahora van a tener que vivir en medio de la destrucción, en medio de guerra tras guerra tras guerra. Por eso el lamento de Yeshua, ¿no? Y ahí es donde nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿será que Yeshua era el único que podía traer paz? ¿O quién más podía traer paz a las naciones? ¿Será que César lo podía dar? ¿Será que cada uno de los imperios que se levantaron a lo largo de la historia podían traer paz a Jerusalén? ¿No? Y curiosamente fue algo, y la razón por la que fue realmente destruida Jerusalén para la época del 70 después de Cristo, fue ¿por qué? Porque escogieron al que no debían, escogieron a la persona incorrecta, a la persona que no estaba está capacitada y que ni siquiera quería traerles paz, ¿no? Escogieron a quién, al César, porque ellos pensaron que ellos lo podían defender, que el César los podía salvar, les podía dar todo, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Los destruyó, acabó con ellos en el 70 después de Cristo, pues eso fue lo que pasó. Empezaron a escoger a líderes que no eran y por eso terminaron siendo destruidos. Mientras que no entendamos quién es el que realmente nos trae la paz, quién es el que realmente nos va a defender, nos va a salvar, mientras que no entendamos eso, siempre va a haber destrucción. Así como lo dice la profecía de Sofonías que dice, y en Sofonías pues es donde se habla esa guerra cual nunca la hemos visto, una destrucción cual nunca la ha visto, donde Jerusalén va a ser destruida por todo lado, ¿no? Y no sabemos si eso pase también más adelante, no se sabe si con esta guerra, aunque pues por lo visto no es en esta guerra, sí, porque pues todavía tiene muchos aliados, todavía Dios está protegiéndola, sí, muy posiblemente todavía no sea, de pronto sea después del anticristo, cuando él tome poder, cuando él saque las garras, ¿no? No sabemos, sí, pero lo único cierto es que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque han desechado a aquel que les puede dar la paz, aquel que les puede dar también ese regocijo y esa tranquilidad que no se los va a dar ninguna nación, ningún hombre, ningún rey, ningún poderoso de esta tierra, ¿sí? Por eso el único que puede traer la paz, pues ¿quién es? El príncipe de paz, el hijo de David. Y esto lo vemos en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo o nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, perdón, y el principado sobre su hombro, y se llenará y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Qué pena, hoy estoy leyendo como mal.
Entonces, si vemos, entonces ahí ya nos está hablando de qué, de que aquel niño que se iba a levantar, que va a gobernar, va a ser ¿qué? Un hombre que va a traer la paz, príncipe de paz, Padre eterno, consejero, Dios fuerte. Y esto, pues, estos títulos, ¿quién realmente los tiene? Yeshua, ¿no? Es el único que podía cumplir y traer paz a toda la ciudad sin necesidad de tanta fuerza, ¿no? Y eso lo vemos a lo largo de la historia. El único que podía traer paz en medio de Israel era Dios. A lo largo de aquellos que confiaron en Dios plenamente y rindieron su vida y se dejaron gobernar por Él e instruir por Él para poder gobernar la ciudad, tuvieron tiempos de paz. Samuel, cuando llegó a juzgar al pueblo, después de que él subió a ser juez, nunca más volvieron a tener guerra hasta que lo desecharon como rey. Y subió Saúl y empezaron otra vez las guerras, ¿no? Y así ha sucedido, ustedes lo pueden mirar a lo largo de las escrituras, que siempre cuando Dios gobernaba y cuando aquel que él ponía como instrumento para gobernar, siempre había paz. Pero cuando el que él ponía como instrumento para gobernar se apartaba de Dios, hacía lo opuesto, ¿qué pasaba? Traía guerras, traía hambre, traía desierto, traía muchas cosas, pero no paz. Entonces ahí es donde vemos. Y por eso ahí mismo termina diciendo, ahí en el último versículo de Lucas 19, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo en el que iba a venir el hijo de David, aquel de que se había profetizado que su reino sería un reino sempiterno, un eterno que iba a reinar para siempre. Pero ellos no lo conocieron, ellos no se dieron cuenta. Y ahí, pues por no darse cuenta cuándo era el tiempo de su visitación, cuándo iba a llegar, o por lo menos si se dieron cuenta, pues lo pasaron por alto. Y al pasarlo por alto, pues ¿qué pasó? ¿Cuál fueron esas consecuencias de ellos no conocer, de ellos no saber en el tiempo en que venía el Mesías? Pues eso iba a traer muchas consecuencias, ¿sí? Por aquella ignorancia, por pasar por alto lo que debían de conocer, pues ¿qué dice? En Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Lastimosamente eso es lo que pasó. ¿Por qué Dios los sacó al exilio? ¿Por qué no pudieron volver allí a Israel a vivir después del 70 después de Cristo? Porque hubieran persecuciones, hubieron matanzas. Después de eso se levantaron varios emperadores que fueron en contra de Israel y quisieron acabarlos, ¿sí? Y a pesar de todo eso, no reconocieron que desecharon a su Mesías, a su Salvador. Por eso debemos de reflexionar y saber que hay un alto precio que pagar por ignorancia, porque no conocemos realmente las escrituras, porque no conocemos lo que Dios nos está diciendo, porque simplemente nos callamos y no compartimos los tiempos. Tenemos que reflexionar. Hoy en día estamos conociendo los tiempos, sabemos que muy posiblemente ya estamos a las puertas de que Dios se levante y tome el trono. O muy posiblemente ya estamos a las puertas de que se levante el anticristo, ¿sí? Y reine sobre todas las naciones. No se sabe cómo va a venir, si va a venir sobre el mandato de mucha gente, como lo dicen, que según dice, esos son algunos líderes que tienen como el poder sobre toda la tierra y que están tratando de dominarla toda, y que van a llegar el momento a que van a dominar sobre toda la tierra y van a querer que todos cumplan lo que ellos dicen, ¿no?
Y eso ya se está empezando a ver, o sea, no se sabe si es un gobierno, muchos dicen que es a través de la IA, es decir, a través de la inteligencia artificial, ya se ven androides, ¿no? En forma de seres humanos, pensantes, con movimiento casi igual a los de nosotros, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si el enemigo utiliza una de estas armas para ir en contra de nosotros? O sea, imagínate, cosas se han dado y cosas se han levantado. Incluso, pues se pensaría de ver a estos ángeles caídos que se van a venir y presentar posiblemente en forma extraterrestres, en forma de estos, para coger y gobernar el mundo. No sabemos cómo se presenten, pero no podemos pasar por alto que los tiempos están empezando a cumplir y que no podemos olvidarlos, ¿no? Entonces necesitamos aprender a estar provocando el celo de buscar de Dios, de difundir la palabra y de estar preparados para cuando esto suceda. Sí, así como Daniel y sus amigos estuvieron preparados en el momento en que se levantó esa estatua totalmente de oro y ellos dijeron, no podemos adorar a otro Dios. Ellos posiblemente no conocían que esto iba a pasar, pero ellos sabían que no podían adorar a otro Dios. Se rigieron de acuerdo a las escrituras y si nosotros nos regimos de acuerdo a los mandamientos, muy posiblemente vamos a estar preparados para esos días que se levanten, esos días tormentosos, ¿no? Y pues es necesario que nosotros estemos preparándonos, instruyéndonos en lo que dice las escrituras y también en las profecías, ¿no? Y sigue en el verso 12 de Mateo 21. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones, ¿no? Y vemos cómo pasa de un momento de ser adorado, de que le rendían pleitesía, de que lo llaman casi el Mesías, el rey de los judíos, a venir en un momento a él entrar en el templo y sacar toda la ira y decir esto no pueden hacerlo. ¿Será que esa era la única ocasión que él veía todo esto en el templo? ¿Será que era la primera vez que Yeshua entraba en el templo en este momento? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Será que era así? No, yo creo que ya lo había visto, pero él sabía que todavía no era el tiempo de empezar a manifestarse. Exactamente. Ujú. Acá en este momento, cuando Yeshua entra, ya había sido proclamado rey. Es decir, a nivel espiritual, a él lo proclamaron rey en esta entrada triunfal, a mi modo de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, él no hubiera tenido la autoridad de decirle a todo el mundo, ustedes están haciendo lo malo, ustedes están haciendo lo incorrecto, saquen todo esto, ¿sí? Incluso declarando mi casa, casa de oración será llamada. Y es que es curioso porque dice mi casa, ¿no? No le dijo, es que escrito está, esta casa debe ser casa de oración. Hubiera sido más correcto que dijera eso, ¿no? Pero ¿qué dijo? Mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí está hablando otra vez de su deidad, que él era Dios, ¿sí? El mismo Dios diciendo y recordándonos lo que nos dice en Isaías, ¿no? Isaías es uno de lo que nos dice que la iglesia, que el templo, que ese tabernáculo que se levantó no era simplemente para intercambios, para hacer fama o fortuna, sino que era un símbolo de adoración y de cercanía a Dios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué empezó a convertirse en una cueva de ladrones, en ventas? Y es lo mismo que pasa en las iglesias hoy en día.
Ustedes entran en una iglesia protestante, está la entrada, pero en uno de los dos lados hay una vitrina donde tienen muchas cosas que están vendiendo. ¿No es así? O después de que se termina el culto, sacan las empanadas, sacan las comiditas. No digo que está mal, ¿sí? Pero siempre se trata de sacar excusas para sacar dinero, ¿sí? No digo que esté mal. Y pues para la época de Yeshua, el problema es que ellos estaban haciéndose lucro con ofrendas donde Dios no estaba pidiendo lucro. Ellos no tenían que por qué intercambiar o ser injustos con el mismo pueblo. Sí, porque ¿qué es lo que pasaba para esa época? Muchos vendían de lejos y lo que llegaban era a la ciudad a comprar una oveja. Pero el problema, como para esa época se manejaban monedas donde tenían la cara de los líderes, cara de César, de los diferentes líderes romanos que se presentaban. Recordemos que para esa época las monedas eran así, muy parecida a los billetes hoy en día, ¿no? Que tienen cara de gentes que fueron muy famosas o que son muy prestigiosas, ¿cierto? O que tienen algo que ver con la historia de cada una de nuestras naciones. Pero pues para esa época, para el templo no podían entrar, o sea, ese dinero no podía entrar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque tenían una imagen. Y Dios que dijo, no te harás imagen de nada, ¿no? Entonces estaba prohibido el traer imágenes al templo, ¿sí? Entonces lo que hacían pues es decir, venga, te cambio esas monedas y en vez de darle el valor real del cambio de la moneda, le quitaban, ¿sí? Por el cambio, ah, no, pues me das tanto, yo te las cambio y listo. Estaban haciendo lucro por algo que no debían hacerlo. Y es lo mismo que hoy muchos se lucran por dar o por enseñar las escrituras cuando realmente no deberían hacerlo. Sí, yo siempre he dicho y siempre he sido partidaria de decir y de dar la palabra sin necesidad de estar pidiendo que ya quieran ayudar, que ya quieran dar, eso es otra cosa porque lo están haciendo voluntariamente. Pero la palabra de Dios, Él nos la dio totalmente gratis. ¿Por qué tenemos que cobrar por enseñar algo que Él nos la reveló? No, yo no me maté estudiando, yo no me maté mirando qué era lo que decía o qué no decía. No, sino que realmente pues tengamos ese sentido de saber, ¿m? De que si Dios dejó algo fue para hacerlo correctamente, ¿no? Y Dios dio las instrucciones perfectas para hacerlo del tabernáculo, ¿sí? Si era el caso, ¿por qué no coger y tener animales y poderlos vender con esas monedas y llevarlos directamente al templo? Al templo no tenían que llevar plata, no tenían que llevar oro. ¿Dónde dicen las escrituras que en el templo había una ofrenda de oro y de plata? No lo dice. Bueno, que yo sepa y hasta el momento que haya estudiado, no, ¿cierto? Ya era la sedaca ya era una cosa muy diferente y para la época de Yeshua pues ya había cambiado un poquito el concepto. Pero todas las ofrendas y la mayoría de las ofrendas seguían siendo las mismas, las que nos habla la Torá, la ofrenda de paz, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de servicio que tenía que ver con granos, ¿no? Y la ofrenda del perdón y por la culpa, no habían otras ofrendas. Era de animales. ¿Por qué no hacer más bien y decirles, mira, te vendo este animal y listo, vas y lo sacrificas y listo? Pero no le cobras más ni menos, lo justo. Eso hubiera sido lo correcto, pero ¿qué pesaba? No faltaba el usurero, no faltaba el malvado, no faltaba aquel que se viste de oveja y es un lobo rapaz que le estaba quitando toda la lana a todos los que estaban pasando, ¿no? Y pues los estaba dejando en cueros. Lastimosamente eso se ve y hoy en día también se ve en medio de nuestras comunidades, ¿no? Que por todo cobran, hasta por un tinto le cobran a uno, cuando pues realmente deberían ser mucho más abiertos, ¿no? Entonces se olvidaban de ser, ¿qué?
generosos. Se olvidaban que la idea era mostrar paz, de recibir a aquellos que venían de camino tan lejano y de que querían dar su ofrenda, que querían servir al Eterno, pero al momento de ver a líderes corruptos, el momento de entrar y ver fariseos haciendo todo lo contrario a lo que dice las Escrituras, ¿qué pasaba con Israel? ¿Qué pasaba con aquellos que llegaban? ¿Será que llegaban deleitosos a momento de dar la ofrenda y no pensar en que le robaron y no pensar en las injusticias que estaban viviendo solo por querer ofrendarle a Dios? Imagínense, ¿no? Llega la desilusión, por eso muchos pues ya no iban al templo a ofrecer y es triste ver que muchos utilizan esa devoción por lucro, que tratan de materializar lo que uno anhela, lo que uno quiere entender y lo materializan con plata, ¿sí? Que lo único que piensan es decir, no, pues si yo te enseño, tú me das plata, que si yo te explico, tú me das plata. Eso hagámoslo en la sabiduría humana, eso hagamos en conocimiento que no tenga que ver nada con la escritura, con Dios, pero nuestro llamado es que infundir el evangelio, llevar el evangelio. Por eso es que nosotros, y por eso es que Descubre y todos los que enseñamos acá por este medio, Rafa y otros, pues realmente no andan pidiendo plata, estamos dispuestos a enseñar. A pesar de lo que estemos pasando, pues sabemos que si Dios nos dio esta oportunidad es para servirle a Él, para cumplirle a Él. Pero lastimosamente, todas las religiones hacen negocio de su propia religión. Buda, ¿cuántos Budas no venden? En China tienen un gato que hace así y ese gato es un dios también, no sé ni de qué se refiere, pero sé que es un dios y también lo andan vendiendo. El cristianismo hace lucro de cada una de las cosas, no que si quieres aprender tal cosa, mira, es un seminario y vale tanto. Si ves que en la iglesia no puede pagar por el material, darlo gratuitamente y no es material. Que ellos anoten, que ellos lleven cuaderno, para qué están las manos, para qué están los ojos, para qué está lo que nosotros aprendimos diariamente a leer y escribir, ¿no? Entonces, se puede dar de diferentes maneras, no necesitamos estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, ¿no? Porque pues imagínate, ya que hagamos una campaña, ya que hagamos otras cosas con tal de recibir plata, pero que no sea vendiendo las escrituras, lo podemos hacer. Comidas, ventas de almuerzos, venta de todo eso, eso se puede hacer, pero ¿por qué venta de la palabra de Dios? Eso era lo que Joshua estaba diciendo. ¿Por qué las cosas de Dios las utilizaban como lucro? Estaba enojado, ¿sí? De ver lo que realmente había encontrado. ¿Sí? Y muy posiblemente no era el único momento, y como lo dijo Solecito, de pronto no era ese el momento indicado, sino el momento en que llegó literalmente el indicado para decir ustedes están haciendo lo incorrecto. ¿Sí? ¿Cómo los voy a salvar ahora si vea ustedes lo que estaban haciendo? Están haciendo un negocio de aquello a lo que yo les di gratuitamente, ¿no? Y por eso llegaban ahí, encontraban qué, encontraban una tragedia de ver que todo era negocio y esto me acuerda mucho para la época también de Leví, ¿sí? Del sacerdocio Leví, del sacerdote Leví o este juez Leví, el antepenúltimo antes de Samuel, que estaba con sus hijos y Elí, sus hijos, ¿qué hacían? Corrompían todo, ¿no? Dime, Solecito. era Elí, los hijos de Elí. Eso, sí ves, me gusta que estén pendientes. Exactamente, los hijos de Eli. ¿M? Que estaban corrompiendo totalmente todo, estaban yendo en contra de todo lo que Dios les estaba mandando. ¿Y esto qué hacía? Pues que el pueblo se fuera en contra, dijeran ya no vamos a dar ofrendas, porque si esto pasa en el sacerdocio, pues entonces ¿qué va a pasar en medio del pueblo, no? Entonces decían no, ya no vamos a dar ofrendas, prefiero no dar nada a dar cuando no lo están utilizando.
bien, ¿no? Entonces imagínate esa tragedia de ver que todo es un negocio, ¿no? Y cuánto a ti no te cuesta ver que no tienes para comprar, para irte a un seminario donde vas a encontrar respuestas a tus preguntas que son de las escrituras y a ti te duele. Y dices, pero ojalá no fuera, ojalá no cobraran, porque no puedo pagarlo, ¿cierto? Lo mismo pasa. Sí, hay cosas que sí, que pueden hacerse en finca, que pueden hacerse eso y que hay que pagar, pues sí, uno dice, uno entiende, ¿no? Que se están pagando los costos de la estadía, los costos de esto, pero no como tal el seminario, ¿no? Pero para eso pueden hacer otras opciones, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos vender las escrituras, no podemos vender la palabra. Por eso Yeshua estaba diciendo, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Han hecho de las ofrendas algo que no debían hacerse. Y él estaba citando Isaías 56:7 que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para ¿quiénes? Para todos los pueblos, no solo para Israel, para todos los pueblos. Y eso nos está hablando acerca también de quiénes, de los extranjeros. Y es curioso porque si vemos en las escrituras, en el Nuevo Testamento, también nos habla de uno que trató de ir, un etíope, ¿sí? Que fuera eso de ser etíope, era eunuco, ¿sí? Y trataba de ir y entender todo esto y quería conocer, pero ¿qué pasaba? Era extranjero y no le permitieron dar ofrendas, no le permitieron entrar al templo. ¿Por qué? Por el simplemente hecho de ser extranjero, cuando realmente Dios está diciendo en Isaías, versos más adelante, el capítulo 56 que dice, y los hijos de los extranjeros, esto es Isaías 56:6, y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día que de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Cuando dicen y abracen mi pacto es que guarden todas las condiciones de mi pacto. ¿Cuál es el pacto? La Torá. Sí, el cumplir cada uno de los mandamientos que están estipulados allí y que dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No dice solo para Israel, dice para todos los pueblos y eso realmente va a llegar en el milenio. Se ve que Yeshua, que Dios dice, todos van a tener que ir y rendir culto, todos van a tener que ir a la fiesta de tabernáculos, el que no vaya tendrá que ser castigado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya van a estar regidos, vamos a estar regidos bajo las leyes de Dios y el que no se quiera someter a esas leyes va a tener su castigo, va a tener igual que lo pasó con Egipto, va a haber plagas que los va a atormentar por no hacer caso, ¿no? Entonces vemos que Dios no está haciendo acepción de personas, Dios quiere que todos entremos, ¿sí? Pero necesitamos someternos a Él, ¿sí? Eso es ser extranjeros y entrar en un pueblo, pero no seguir las leyes del pueblo, eso me hace seguir siendo extranjero. Pero si nosotros tenemos ese mismo anhelo que tuvo Ruth o que tuvo Raab, que eran totalmente extranjeras, paganas, ¿sí? Pero ellos que dijeron, yo dejo todo, dejo mi tierra, dejo mis dioses, dejo todo y le sigo a él. Igual que lo hizo ¿quién? Abraham. Abraham fue el primero en hacer esto, en cumplir todo esto, y era un iraquí, era alguien que estaba en contra de Dios, que profanaba también, que adulteraba muy posiblemente, pero que cuando conoció a Dios, que cuando Dios le hizo el llamado, dijo, voy a dejar todo.
incluso mis padres, incluso mis hermanos, incluso mi casa, voy a dejar todo con tal de seguirlo a él, ¿no? Y ahí vemos ese que se cumple y vemos que no fue el primero, no fue Rahab, primero no fue Ruth, el primero, el primer extranjero que fue adoptado por Dios, ¿quién fue? Abraham, nuestro padre, ¿sí? Y si nosotros seguimos los mismos caminos de él, ahí es donde se cumple y cuando nos da ese aliento, esa esperanza que Isaías nos da. Si nosotros hacemos lo mismo de Abraham, al cometer y hacer esos mismos pasos que él hizo, pues ¿qué estamos haciendo? Vamos a entrar al reino de Dios y vamos a poder entrar en la casa de oración porque va a ser para todos los pueblos. Ahora sí voy a poder acercarme a Dios. Ahora sí voy a poder llegar a Él. Ahora sí voy a escucharlo. Voy a poder obedecerle. Voy a poder caminar según lo que Él me está diciendo, ¿no? Eso es lo que dice el profeta Isaías, que dice, esta casa será para todas las naciones, ¿sí? Cambiándolo ya un poquito el término. Entonces, desde aquel momento, ¿sí? Iban a escuchar, ¿sí? Pero ¿será que hoy en día se ha escuchado este mensaje? ¿Será que hoy en día esos extranjeros que están por allí perdidos han realmente aceptado el pacto con Dios? ¿O realmente solo dicen por nombre y por seguirlo y ya, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces vemos, ¿no? Y que a veces muchos dicen, no, si Dios me puede hacer este milagrito, listo, de pronto voy con él, ¿no? No, es que si Dios me ayudara, yo sí me rindo ante Él, le sirvo toda mi vida. Dios les ayuda y a la vuelta de la esquina se olvidan del milagrito y siguen su vida como tal, ¿no? Entonces, este mismo mensaje que transmitió Yeshua desde siglos, desde milenios atrás, es el mismo es el mismo mensaje que está diciendo hoy. No hagan negocio de la fe, no vendan la palabra, sean de lo que lleven paz, sean de los que lleven y transmiten ese anhelo de consagración, de apartarse, de buscar de Él para que Él, ¿qué? Nos dé esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasara si hoy Yeshua se metiera en cada una de las congregaciones? ¿Qué pasaría si en vez de ver cómo la gente quiere conocer de él, quiere instruir de él, están pensando en cómo hacer negocio, en cómo recibir lucro, ¿no? ¿Qué estaría pasando? ¿Cómo vería Yeshua hoy otra vez eso? ¿Qué estaría diciendo? Muy posiblemente lo mismo. Ustedes están haciendo un negocio en vez de hacer casa de oración, ¿no? Y sigue en el verso 14. Dice, y vinieron a él en el templo, perdón, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, ¿y qué dice? Y los sanó. Ciegos refiriéndose a la casa del norte, cojos, ¿a la casa de qué? Del sur, ¿no? Porque cojos andan con un pie adentro y el otro afuera, ¿no? No todos, pero sí algunos, prefiriendo hacer mandamientos de hombres que lo de Dios, ¿no? Y sigue en el verso 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que están diciendo? ¿Oyes estos que lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, sí, o sea, pues, ¿qué tiene de raro, no? Dice, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad de Betania y posó allí, ¿no? Y es curioso esto, porque en vez de los fariseos estarse alegrando, que estaban alabando, que estaban honrando a Dios, pues se enfurecen, se indignan, ¿no? ¿Y por qué se indignan? ¿Y por qué se ofendieron? ¿Y por qué no les gustó? Porque estaba yendo en contra de lo que ellos querían.
Es lo mismo que hoy en día decirle a un pastor, decirle a un líder, mira, Dios me está mostrando esto, 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 y como no va según lo que ellos conocen, según sus dogmas, pues que dicen, no, tú ya te metiste en una loquera, estás cambiando, eso por allá donde vas, eso no es, pilas, que tienes que seguir la sana doctrina, pero ¿qué pasa? Uno va a cada denominación y le dicen, nosotros tenemos la sana doctrina. Entonces, ¿a dónde vamos para saber cuál es la sana doctrina? Pues a las escrituras. Si las escrituras me dicen, mira, eso que tu congregación está haciendo mal, pues definitivamente de dos, o le explicas a la congregación, le enseñas y le muestras esto a tu líder para que tome cartas en el asunto, o definitivamente te sales. ¿Sí? Porque igual tú no puedes compartir algo que está mal delante de Dios y seguir enseñándolo a otros. Todo porque el pastor me dijo, prefieres hacer la voluntad de un hombre que hacer la voluntad de Dios. Por eso, Yeshua les responde, ¿no leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza de aquellos que no tienen inconveniente? Un niño, tú le puedes decir, esto es negro, y él lo puede dudar varias veces y puede decir, no, no es negro, es azul. Y tú le puedes mostrar de mil maneras y va a decir, es azul. ¿Por qué? Porque ellos no van a ir en contra de lo que ya distinguen y en contra de lo que ya conocen. Sí, no es como nosotros. Ay, no, es que por congraciarme con el jefe que está acá a mi lado, pues acepto y le digo que es negro. ¿Sí? Pasando cosas por debajo de la mesa, haciendo malos tratos, todo por congraciarme con mi jefe y que me suba el salario y que me tenga en cuenta, ¿no? Imagínate, por eso dice, la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué? Porque son más sinceros, porque realmente prefieren estar delante de Dios y reconocen cuál es la autoridad verdadera, ¿sí? Eso lo estudiamos mucho mejor en el capítulo 18 y 19, ¿no? Cuando hablamos de los niños, que no podemos ser impedimento para ellos, porque nosotros somos los más racionales y debemos de guiarlos realmente a la verdad, ¿no? Y hay Yeshua que estaba citando el Salmo 8:2, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, imagínate, utilizó a niños, a los que maman, para hacer la fortaleza, para realmente mostrar que a pesar de que traten de callarlos, pues ahí él va a estar hablando, ¿no? Y recordemos que Betania dice que salió fuera de la ciudad de Betania. ¿Qué dice? Casa de pobres, ¿no? Betania quiere decir casa de pobres. Entonces se fue a dónde? A la casa de los pobres, a los menospreciados, a los que menos la gente quería. Pues si los líderes no me quieren recibir, voy a donde sí me reciban, a los pobres, ¿sí? Y dice, y posó allí, ¿no? Y esto pues lo vemos en Amós 8:11, donde vemos cómo los líderes empezaron a rechazarlo y pues se cumple esta profecía en Amós 8:11. Y ella aquí vienen días, dice el Señor, dice Dios, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y no la hallarán. Hoy en día se ve eso. Hoy en día tú escuchas y dices, uy, es que allá en Estados Unidos se está haciendo un avivamiento y no sé qué, y tú buscas los medios y te vas para allá. Pero, oh, sorpresa, no encontraste lo que buscabas. No, acá no fue. No, que qué tal, quiéncito está predicando y uy, tiene severas palabras, me voy para allá. Y empezamos a buscar de diferentes lugares, o en iglesia, o en líder tras líder, o en pastor tras pastor. Pero ¿qué pasa? Ellos no tienen la palabra correcta. ¿Quién es el que la tiene? ¿Quién es el que realmente te da la revelación?
La Pues Biblia. Dios. Y Dios es el la que te palabra de instruye. Dios está en la Biblia. Exactamente. Pero si no tienes al real correcto líder, ¿cómo tú vas a entenderla? Puedes estar Sí, leyendo eso la sí. Biblia como un libro de física o de química que no vas a entender nada. ¿Sí? Eso nos Ujú. pasaba a nosotros antes, ¿no? Estábamos tratando de Sí. escuchar, estábamos tratando de aprender las escrituras, pero estábamos mirando a la persona equivocada. Estábamos mirando al maestro equivocado. ¿Por qué? Porque estábamos poniendo al pastor o al líder que teníamos enfrente por encima de Dios. Ujú. Y estábamos Sí. olvidando que el único que nos puede enseñar y al único que podemos dirigirnos para aprender de las escrituras es a quién? A Dios. Si ustedes solo me creen a mí, creen en lo que yo estoy diciendo, puede que yo esté diciendo cosas que no son, como ahorita con el Lee, ¿no? Cosas así pasan mientras que uno está hablando, más le gana la lengua que la propia cabeza o el propio pensamiento, ¿no? Entonces a eso es a lo que nosotros tenemos que estar pendientes. El único que te puede dar la real verdad, el único que te puede decir cómo son las cosas es Dios, no soy yo, no es el pastor, no es X o Y persona y ni siquiera un ángel te lo puede decir. Eso es algo que tenemos que tener claro. Solo Dios te puede dar la verdadera razón, solo Dios te puede enseñar lo correcto, ¿no? Por eso es que no encontrarán, porque prefieren buscar a hombres que ir directamente a Dios, aquel que les puede enseñar realmente, ¿no? Entonces, imagínense, y siguen el verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Este es uno de los pasajes, se puede decir que un poquito controversiales o malentendidos o que no hemos entendido a total, ¿sí? Capacidad o a total no hemos entendido en totalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a mirar para la época en que Yeshua dijo esto, la higuera no tenía que dar fruto. La higuera daba su fruto en su momento, en su estado, ¿sí? Pero Yeshua solo por salir y tener hambre es como yo decir, salgo aquí, tengo un palo de tomate, ¿no? Pero todavía no es la época de que de tomate, aunque bueno, el tomate no tiene palo, tiene, es un arbusto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Coge y uno le dice, pues como no, pues entonces te maldigo y le digo, y es que usted no hizo caso, ¿no? Era algo y Yeshua nos estaba mostrando acá un simbolismo, ¿sí? Era más un simbolismo más que otra cosa. ¿Por qué? Recordemos en qué contexto estamos hablando. ¿En qué contexto venimos hablando? De que Israel no estaba preparado, de que Israel estaba haciendo todo lo contrario a lo que se esperaba de ellos, no estaban siendo luz, estaban siendo otra cosa, estaban mostrando otra cosa, ¿no? No estaban dando el fruto que querían. Y recordemos que la higuera a lo largo de las profetas, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo la higuera en los profetas? Que yo sepa, Juliet, la higuera representa a ver, cómo puedo ver? Ahí está. Es como el pueblo en general. Yo pienso que no ha sido todo Israel, por causa que recordemos que en esas épocas no existían la palabra de Dios escrita como hoy en día. Allí solamente los líderes fariseos, los que realmente son los fariseos, los líderes, eran que Ujú. enseñaban la palabra. Y entonces la higuera en esos momentos representaba a los líderes que que tenían que enseñar la palabra. Y como ellos no estaban enseñando la palabra, estaban enseñando sus doctrinas, yo pienso que eso representa, por eso dijo que ya no más iban
O sea que es como si los desechase a los líderes, ¿no? Y que, bueno, eso es muy amplio para hablar y no voy a conseguir explicar con mis palabras. Ujú. Por ahí va, sí. Como los sacerdotes, Juliet. Sería lo mismo que está diciendo María Elisa de los líderes. ¿Representa a Israel? Sí, Ujú. Exactamente, o sea, a lo largo de la historia no solo representaría a los líderes, pero eso es igual que decir, no es que el pueblo no tiene la culpa por tener ese comandante, ¿no? Pero pues es algo que se ha habido históricamente, ¿no? Por culpa del gobernante, todo el pueblo sufre, ¿no? Eso es así. Lastimosamente es así. Y pues sí, Dios muy posiblemente estaba hablando más acerca de los líderes religiosos que no estaban dando el fruto que debían de darlo, ¿no? Pero pues también estaba hablando en general del pueblo. Porque pues nosotros tampoco es que seamos ¿cómo se dice eso? Tan ciegos como tan sordos de hacer todo lo que el líder o todo lo que, digamos, hoy en día el presidente quiere hacer, ¿no? No falta el ciego, no falta el ignorante que lo siga, ¿no? Pero nosotros también tenemos la capacidad de decir, por eso pues cada 8 días, cada 7 días, en las escrituras, en el tiempo de Yeshua, tenían que ir a las sinagogas, tenían que escuchar las palabras de Dios, ¿sí? O sea, tenían que instruirse en las escrituras, no podían comer cuento entero. Y si es verdad, había muchos que se dejaban llevar por lo que dice el líder, igual que hoy en día, ¿sí? Pero hay muchos que empiezan a decir, pero ¿por qué si dice esto acá en las escrituras? ¿Por qué el líder me está enseñando esto? Y empezaban a ver esas incongruencias. Y cuando escuchan a Yeshua y empiezan a escuchar su mensaje, por eso le dicen, este habla con autoridad. ¿Por qué? Porque no les dicen, no, es que esto es por si acaso, esto es por aquí. No les dicen, no, esto es así, es así. Y les hablas con las escrituras, no les habla con la ley oral, ¿no? Y ahí es donde nosotros también tenemos que entender que, pues, lo que estábamos viendo en Oseas, pues el pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento y culpa de ello, pues también fueron los líderes. Eso sí es verdad lo que dice María Lizat. Y pues realmente la higuera pues representa todo lo que es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque pues no podemos decir, no, es que el líder solo tiene la culpa, es que él no me enseñó, es que él no me dijo, pero papito, tú no puedes, tú no piensas, tú no tienes ese pensamiento crítico, ¿no? De decir, venga, lo que está leyendo allí de Moisés es lo mismo que él está haciendo y me está enseñando, ¿no? Y eso pues para esa época también era, por eso se levantaban profetas, por eso Dios mandaba líderes que realmente iban conforme a las escrituras, Jeremías, Isaías, Yeshua, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Algunos querían obedecer al que mejor les convenciera, ¿no? Entonces, pues ahí también tienen eso. Pero realmente a lo largo de las escrituras habla mucho más del pueblo de Israel, aunque también está representando a los líderes, ¿no? Eso pues ya lo podemos ver desde los dos puntos. Entonces, la higuera pues representa a Israel que no estaba dando ese fruto. Ese fruto en específico, ese fruto que se esperaba de qué? De ser luz para las naciones. Ese fruto que se esperara de que tenía que estar preparado para recibir a su Mesías, recibir a aquel que lo necesitaba, recibir a aquel que lo estaba esperando, ¿sí? Y sigue diciendo, verso 20, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y esto lo podemos ver también eh, en Israel. Después de que Yeshua murió, como no lo quisieron recibir, como no lo quisieron aceptar, como lo rechazaron, ¿qué pasó después con Israel? Siguió vivo, siguió resplandeciente, siguió dando fruto.
Es decir, siguiendo creciendo como pueblo, siguieron estando como nación. Después de eso vino guerra tras guerra y terminaron. dispersos. Exactamente, Solecito. Sabía que ibas a decir algo. Exacto, terminaron dispersos, terminaron acabando sin templo, terminaron desechados, terminaron huyendo de un lugar a otro, ¿no? Pero no recibieron realmente el fruto que querían porque pensaron que el César los iba a proteger, les iba a dar todo, iban a mantener siempre con él, pero, oh sorpresa, eso no era así, ¿no? Y por eso sigue diciendo en el verso 20, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. O sea, ¿qué les está diciendo Yeshua? Tranquilos, ustedes también pueden hacer esto, pero ¿qué pasa? Si tuvieres fe, si tuvieres esa fidelidad completamente con certeza, con confianza, con seguridad de que todo va a ser cumplido. Pero tiene también una condición. Y es que yo tengo que ser fiel de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad. Porque muchos dicen, no, pues es que eso es fácil. Yo tengo fe, pero ¿por qué no se mueve el monte? Porque lo quiero mover de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a lo que Dios está mostrando. Yo tengo que ser fiel a qué? A la verdad, a la palabra, a lo que Dios me está mandando, ¿sí? No a lo que el mundo está diciendo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Estaba haciendo lo que Dios les estaba mandando? Estaban cumpliendo, estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban haciendo todo lo contrario. ¿Por qué entonces Yeshua maldijo a un árbol, a la higuera? ¿Por qué la tuvo que maldecir? ¿Sí? Y algunos argumentan que no maldijo a la creación de Dios, ¿sí? Es decir, que no maldijo literalmente a la higuera, porque si no todas las higueras pues no darían fruto. Hoy en día todavía hay higueras que dan fruto, ¿sí? Pero realmente lo que quería estar mostrando era ¿qué? Un simbolismo, ¿sí? Por lo mismo, porque les digo, hay muchos comentaristas que dicen que no era el tiempo de dar el fruto de la higuera, ¿sí? Pero de quién sí era el momento de dar fruto, según el contexto que venimos hablando, ¿no? ¿Ninguno los coché? No puede ser. Este, pues de Yeshua, ¿no? No era el momento de, bueno, sí dio fruto, pero Pues Yeshua dio fruto, pero ¿quién fue el que no dio exacto, fruto? pues nosotros, el pueblo, Israel. Exactamente, o sea, Israel no dio el fruto, Israel tenía que conocer el tiempo de su visitación, tenía que saber quién era su Mesías, o por lo menos que iba a ser su Mesías, ¿no? Tenía que reconocer y saber cumplir las escrituras, cumplir la palabra de Dios y no ir en contra de ella, ¿no? Era algo que el pueblo de Israel tenía que hacer, sí o sí, o sea. Sí, es lo mismo que un niño chiquito bajo las normas de su papá o de la casa, ¿no? ¿Será que ellos no van a saber que la mamá cuando llegue a trabajar tiene que tener todo ordenado, cocina, todo y comida? Ya pues estando en una edad ya más adulto, tiene que saber hacer todo esto, ¿cierto? Que llegue la mamá y no encuentre todo eso, ¿qué pasa? Ah, no, es un premio, ¿cierto? Le van a dar premio, le van a decir, uy, papito, es que tú eres muy juicioso por no saber lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Será eso? ¿Qué harían ustedes como mamás? Disciplina. Exactamente. Eso es lo que estaba diciendo Yeshua. Ah, ustedes no dieron su fruto, no están haciendo lo correcto, pues ahora van a tener sus consecuencias. Van a tener sequía, van a sufrir en un largo tiempo. ¿Sí? En cierta fuente lo que no estaba maldiciendo, y pues recordemos, ¿será que Yeshua puede maldecir a Israel? No, Entonces, ¿por qué estaba maldiciendo a la higuera?
si no está dando fruto a tiempo? Si era un simbolismo de Israel, ¿por qué la está maldiciendo? ¿Sí ven? Buena Ahí nos toca seguirnos preguntando. Dime, Solecito, ¿ibas a decir algo? qué buena pregunta, Bueno, y la vamos a ir contestando poquito a poquito. ¿Listo? No va a porque ser en afán. realidad Israel no puede ser maldecido porque Dios dijo que maldito el que maldijere a Abraham, ¿verdad? Ajá, se lo dijo a Abraham. Y esa, pues, esa promesa pasó a todo el pueblo de Israel, El pueblo de incluso al Israel. Israel que hoy está, pues también. Por más mal que haga, no lo podemos maldecir, ¿no? No le podemos decir, uy, es que vea todo lo que usted está haciendo por eso, es que vea, debe pasarles esto, esto. Pues no podemos hacerlo, ¿no? Es el pueblo de Dios, Dios lo escogió a pesar de que, como dice, ¿no? Lo escogió de lo vil y de menospreciado, pues allí estamos, ¿no? Pero ¿por qué entonces dice que maldijo a la higuera? ¿Será que maldijo? Y más, ¿por qué la maldijo si aún no era el tiempo de dar su fruto? O sea, es lo mismo que yo coger, vuelvo al ejemplo del tomate y decir, venga, es que usted tenía que dar, no sé qué mes dan los frutos de los tomates, no sé, bueno, pongámoslo en otro ejemplo más acorde, la cebada, ¿sí? Sabemos que la cebada después de cierto tiempo da su fruto, pero ¿qué tal si yo le digo a mitad de camino de la cebada y le digo es que usted tiene que darme fruto? Y si no me da fruto, la maldigo. ¿Será que estoy haciendo lo correcto? No, No, ¿cierto? Entonces, Yeshua acá, ¿por qué la está maldiciendo si todavía no era el momento de su fruto? Si todavía no era el momento de que diera eso que se necesitaba dar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Eso que estaba pasando. Por eso es Yo creo, importante. Dime, María Elizabeth. bueno, puede ser que yo esté errada más. Eh, esas parábolas ahí que hay en el Nuevo Testamento. En ese momento, cuando el Señor vino, eh, prácticamente cuando dijo, ¿no? O sea, yo más o menos entendí de esa manera de que como él dijo mm, que iba o sea, es como si lo hubiese quitado, ¿no? Le dijo que le iba a quitar su lugar de que tenía los líderes religiosos, que no iban a tener, ¿no? Que no estaban haciendo lo que Dios había ordenado que hagan, que enseñen su palabra, y que ellos ya no iban a hacer ya, o sea, es como decir retirar. ¿Por qué? Porque ahí es donde dijo yo voy a levantar digamos, un pueblo que no merece, o sea, del oeste, voy a levantar lo voy a levantar a celos, como diciendo a la casa de Judá, ¿no? Porque prácticamente en la época que Jesús vino, no, Israel ya no estaba, aquel Israel, la casa de Efraín ya no estaba, solo estaba Judá y Ujú, Benjamín ahí en esa época, ya no había, porque la casa del norte ya estaba todo espallado, no había más, no, todo el ujú, mundo ya se fue por otros lados, ¿no? Entonces, como no cumplieron, entonces digo, y ciertas parábolas siempre les digo, ¿no? Que le manda, voy a mandar, a él manda digamos, compra una viña, levanta y lo aluga y después manda a cobrar su mensualidad o lo que va a cobrar, solo que aquellos que habían alugado los golpeaban, no les daban lo que deberían dar, ujú, ¿no? Entonces, esa parábola también corresponde a eso, después la parábola de los talentos también corresponde a eso. Entonces, todo indicaba que el liderazgo, o sea, eso, de poder enseñar la ujú, palabra de Dios, repasar, iba a ser quitado. A partir de ese momento el Señor ya dijo, no va a ser más. Ahora voy a ujú, levantar a otro pueblo, les voy a hacer dar celos, levantando un pueblo que no es pueblo, y que van a ser, refiriéndose, ¿no? A que todos aquellos que son extraviados, perdidos, que iban a regresar, y gente también extranjera que iba a ser injertado al olivo, ¿no? Al olivo, como si ujú. somos los olivos silvestres, que somos injertados al olivo, solo que no fue quitado generalmente así
no fue como diciendo expulso, ¿no? Más o menos es así, no sé si estoy correcta. Ujú. No, y vas por buen camino, o sea, estás conectando las cosas. Eso me gusta que estén conectando ya las cosas. Y por eso es que hoy en día, y por eso les dije que ese texto es uno de los que muy posiblemente sea mal interpretado, porque como Israel es el simbolismo de, de Israel, pues hoy en día, ¿qué dice el cristianismo? No, pues Dios desechó a los judíos porque lo entregaron, porque lo mataron, porque no hicieron las cosas que debían de hacer, pues Dios los hizo, los desechó, ahora somos nosotros, ¿no? Viene ese idea de la suplantación, o bueno, ya ahorita se me olvida cómo es que le dicen a esta idea, ¿no? A esa doctrina. Pero también se presenta eso de que como Yeshua maldijo a la higuera, pues Yeshua, pues Dios también maldijo a los judíos. Y por eso es que tanta persecución que ha habido y por eso tanto rechazo que se ha levantado hacia el pueblo judío por decir que Yeshua maldijo. Y acá es que realmente por eso tenemos que tener cuidado al momento de enseñar por lo menos este tema, ¿no? O de darlo a conocer. Porque realmente Yeshua no maldijo al pueblo, no podía hacerlo. Él como hijo de Dios, como representante de Dios, ¿cómo iba a poder maldecir a su propio pueblo? No es como una mamá queriendo maldecir a su propio hijo. O sea, no lo hace. Si es una mamá que realmente adore a su hijo, que realmente siente ese afecto maternal, ¿no? Pues no lo va a hacer, no va a querer desearle mal a su hijo. Que lo deje enfrentarse y que darse tus sustotazos, sí, pero por ella quisiera decirle, papito, venga, yo lo tengo acá en una esfera, ¿sí? Y de ahí no se me sale para que no se golpee, para que no se lastime, para que no le pase nada, ¿cierto? Lo mismo quisiera hacer Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos estar bajo esa cobertura, bajo esa esfera. Eso pasaba para esa época con el pueblo, con los líderes, como muy bien lo dice María Elena. Los líderes pues lo estaban, ¿qué? Rechazando. Eh, María Elizabeth, ¿sí? Lo estaban rechazando, le estaban diciendo, no, no, esto es lo contrario, no estás representando, no estás haciendo lo correcto, y pues hacía que el pueblo se saliera de esa cobertura que Dios tenía. Pero no por eso podemos decir y por eso a través de la historia se ha utilizado ese pretexto para perseguir y para rechazar al pueblo judío. Ah, no, es que como ellos mataron a Yeshua y lo rechazaron, pues nosotros no tenemos nada que ver con ellos. O sea, arte ni parte, ¿no? Esos ellos por allá, yo por acá, ¿no? Ese es el rechazo más, podríamos decirle, más pasivo, ¿no? Pero hay otros rechazos mucho más duros, como lo vemos por lo menos con las cruzadas, como lo vemos con todo eso, incluso hoy en día, ¿cuántos no rechazan al pueblo judío solo porque rechazaron a Yeshua o a Jesús? ¿No? Incluso llegan hasta el punto de matar, ¿no? Dime, María Elizabeth. Ahí también, dentro de lo que tú estás hablando, también ahí entra, ¿no? El cumplimiento de la profecía, dijo, donde dijo que ya que ya no iban a enseñar, o sea, no iba a haber quien enseñe ya más la palabra, sino que el Señor iba a colocar la palabra dentro del corazón de cada uno, ya no iba a ser uno como diciendo, como dijo que no voy a hacer como un contrato, no es contrato, no, sino que no voy a hacer como hice con tus padres, sino al Ujú, contrario voy a colocar la palabra dentro del corazón de cada uno de ustedes. Entonces ahí fue donde por ese motivo es que dijo, ¿no? Que ya no iba a haber a esos líderes, porque estaban viendo que los líderes engañaban, que no, que mezclaron la doctrina, la más doctrina de hombre que la palabra ujú, misma de Dios. Entonces, a partir de ese momento fue quitado cuando cayó el Espíritu de Dios cayó a las 50 personas donde dijo, esperen, esperen y esperen. Y cuando el Señor subió y bajó, ¿quién iba a bajar? El Espíritu de Dios. Entonces esa era la palabra que estaba bajando. Y por eso es ujú. que cada uno iba a sembrar en su corazón, iba a hacer todo tipo de restauración, ¿no? Entonces yo pienso que ahí entra esa profecía, ¿no?
Exactamente, o sea, ahí entra lo que dice Ezequiel 34. Tú estás citando ese Ezequiel 34, donde habla que como estos líderes que estaban trasquilando, que estaban a las ovejas gorditas, les quitaban toda la lana, a las enfermas pues ni las miraban, las dejaban por allá tiradas, pues eso era lo que estaban haciendo los líderes, ¿no? ¿Y qué dice después el Eterno? Yo iré por mis ovejas, yo las voy a traer, yo las voy a sanar, yo seré pastor para ellas, ¿sí? Y por eso es que a lo largo de la historia, hoy en día, pues que se han levantado personas que han querido realmente enseñar las escrituras, pero también así como Yeshua, pues han sido rechazadas. Este mensaje realmente no es tan oído, no es tan querido escuchar, incluso es el que más, si ustedes miran en las redes sociales, por lo menos aquellos que enseñan realmente tal cual como dice las escrituras, de acuerdo a lo que ellos van entendiendo, ¿no? Es rechazado, es criticado, es el que más la gente dice, no, pero es que usted está vendiendo un mensaje que no es, ese no es lo que debe ser. Incluso líderes religiosos se empiezan a levantar y dicen, ese no es el mensaje. Y en iglesias también empiezan a decir, venga, es que usted está judaizando, usted está sacando a las personas realmente de la sana doctrina, ¿no? Y es curioso porque pues ahí es cuando vemos realmente la mano de Dios que nos está sacando y Él es el que nos está empezando a pastorear, ¿no? Él es el que nos está pastoreando a cada uno de nosotros. Y esto es lo bonito de ir entendiendo todas estas escrituras, ¿no? Entonces, por eso cuando enseñas y cuando instruyas este pasaje, pues debemos de tener cuidado porque pues ahí pareciera que hubiera una cascarita, ¿no? Que sí debemos de mirar qué es lo que está diciendo, ¿no? Solecito, ¿vas a decir algo? Sí, Juliet, es que Dale. aquí esta parte de la porción dice Jesús maldice la higuera, Ujú. pero en realidad en la lectura no dice que la maldice, simplemente declara que jamás volverá a dar fruto. No es una maldición, ¿o sí? Mm, en cierto sentido, sí, o sea, en cierto sentido, pues imagínate que alguien te diga, tú nunca más vas a tener hijos, pues ¿qué te están diciendo? O sea, para ti es como una maldición, ¿no? O sea, yo lo diría, yo diría, no, pues tú, ¿por qué me estás maldiciendo? ¿Tú por qué me estás diciendo eso? No me eches agua salada, ¿no? En otros términos, ¿sí? Pero en cierta manera las palabras se pueden tomar como una maldición. ¿Sí? Ujú. Pero en vez de maldición deberíamos tomarlo como un ¿qué? Un castigo, una consecuencia a no hacer lo que debíamos de estar dando, ¿no? Ajá. Ah, ok. Sí, Sí, gracias. ajá, vale. No, y es que hoy en día por eso es que se tergiversa, por eso se cambia aquí realmente lo que Yeshua estaba diciendo y por eso tenemos que entender todo el contexto. Si miramos, realmente Yeshua no lo estaba maldiciendo, Yeshua estaba lamentando, estaba dolido porque el pueblo no lo estaba escuchando, no lo estaba entendiendo, no había escuchado su visitación, ni siquiera tenía presente de que Él los iba a salvar y que Él les podía traer la paz y que preferían tener guerra que tener paz, porque estaban escogiendo a quién, al César, ¿no? Y ahí es por eso que tenemos que tener cuidado. Lo mismo que pasó con con Balaam, ¿no? Fue contratado para qué? Para maldecir, pero ¿pudo maldecir? No, todas las veces, como tres veces que trató de maldecir al pueblo de Israel, Dios le dijo, ahora vas a decir lo que yo te diga, ¿no? Y es curioso, ¿no? Imagínate, un Dios total, un profeta totalmente pagano, ¿sí? Para maldecir al pueblo terminó bendiciendo al pueblo de Israel, ¿no? Y es curioso, ¿no? Ver esto y decir, bueno, pero este profeta que era gentil, ¿por qué le obedeció a Dios? Porque no tuvo de otra, ¿sí? Era un profeta extranjero, quería maldecir, pero lo hizo de una manera totalmente diferente. Dijo, pues no lo puedo maldecir, pues puedo hacerle zancadilla a Israel. Si van en contra de los mandamientos, pues fácil, ahí los hago caer, ¿no? ¿Y por qué castigó Dios al pueblo de Israel? ¿Será por la maldición?
¿O será porque no obedecieron a lo que Dios les estaba diciendo? Para el tiempo de Balaam, ¿no? por la desobediencia. Exactamente. O sea, no fue que Dios los maldijo, no fue que esto, sino que realmente, pues, ¿qué? Tenía que haber algo. Tenía que haber esa cascarita. Yo quiero quedarme con la plata, pues les voy a hacer una cascarita. Por eso Balac se sorprendía cada vez que Balaam, en vez de maldecirlo, lo bendecía. O sea, imagínense ustedes queriendo coger maldecir a alguien, pero en vez de sus palabras, en vez de maldecir, lo que hacía salía era bendición, ¿no? Y a veces quisiéramos que fuera así, ¿no? En vez de yo estar de mal genio y decirle sus cuantas verdades de manera mala, poder que mis palabras se conviertan en palabras de bendición, ¿cierto? Pero casi siempre sale lo contrario, ¿no? Quisiéramos que se cumpliera realmente eso en nuestras vidas, que no saliera palabras malas, no saliera maldiciones de nuestra boca, sino bendiciones. Y el único que lo puede hacer, ¿quién es? Dios, literalmente, porque nosotros no podemos maldecir algo que ya esté bendecido. Por eso tanta polémica y por lo menos ahorita hablando de eso, de maldiciones. Por eso, pues, ¿qué pasó con Texas hace poco, no? ¿Cómo no dijeron que si incluso Dios estuviera allí, lo iban a sacar, ¿sí? Si incluso Dios fuera, ¿cómo es que le dicen a ellos? Ilegal, algo así estaba hablando de los ilegales y dijo, inclusive a Dios, si fuera eso, lo sacamos, ¿no? Y pues qué pasó allí, ¿no? Semejante vendaval, semejantes lluvias, ¿no? Que uno dice, Dios mío, o sea, semejante inundación que se levantó de un momento a otro, o sea, eso fue así de la nada y todos, incluso casi nadie se pudo salvar. Y yo decía, Dios mío, qué tan poder nosotros tenemos para bendecir o maldecir solo un líder, poder hacer tanto daño a toda una nación, a todo un pueblo, ¿no? Imagínense. Entonces, lo mismo estaba pasando acá. Entonces, Dios le permite hacer ciertas cosas, pero él cómo hizo, cómo terminó de hacer su transacción, cómo terminó de salirse con la suya, pues haciendo caer al pueblo de Israel, ¿no? Ah, pues como yo no lo puedo maldecir, pero sí puedo hacer que caigan en pecado. Es una manera también de hacer caer al pueblo de Israel, de hacer que caigan en qué, en maldición, en castigo, en desobediencia, ¿no? Y eso pues trae sus consecuencias, ¿no? Era malvado. Entonces por eso vemos ahí. ¿Creen que él podría maldecir realmente a Israel? Pues no, eso era absurdo, eso era algo y que incluso hoy en día no se puede hacer, por más que uno quiera, por más que esto no lo podemos hacer, cosas hemos visto, ¿no? Evidencia hoy en día, ¿no? Lo que pasó en Texas, lo que pasó en Venezuela con Maduro, ¿no? Todas esas cosas que han pasado y aún así mucha gente parece no entenderlo y dice, no, eso es pura coincidencia, pero algo que hemos aprendido a lo largo de nosotros del estudiar las escrituras es que no hay coincidencia para Dios. Dios castiga. Dios realmente trae castigos a nosotros. Entonces, esta posibilidad a los que maldigan a Israel, ¿no? Trae sus consecuencias. Entonces, por eso, esta higuera, pues también es una posibilidad de que esté hablando de manera de que Dios no está haciéndolo, de que ellos no estaban haciendo lo correcto, de que estaban yendo en contra de Dios y por eso, pues se cree incluso hay muchos estudiosos que dicen que Yeshua maldijo esta higuera, ¿sí? O le dijo que no podía dar más debido al pecado que se originó con ella. Muchos, bueno, algunos comentaristas dicen que para la época de Adán y Eva, del árbol que ellos comieron, muy posiblemente era una higuera, que esa higuera representaba el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo dicen? Porque después de que Dios los encontró, ¿de qué los revistió? De hojas de higuera.
Exactamente. Entonces, muchos creen que muy posiblemente el árbol del conocimiento del bien y el mal era una higuera y que por eso Yeshua también la maldijo. O sea, ¿qué maldijo? El pecado. ¿Sí? Vamos entendiendo, vamos cogiendo el camino, dicen por ahí. Este es una interpretación, no estoy diciendo que realmente haya sido la higuera porque pues el texto no dice que haya sido una higuera, ¿sí? Porque pues Adán después de comer el fruto y Eva pues se escondieron. Y quién sabe si se escondieron debajo del mismo árbol o debajo del árbol vecino, ¿no? O corrieron al frente del árbol, no sabemos, ¿sí? Cosas, muchas cosas pudieron pasar en ese momento, pero pues Dios los coge y los reviste con árbol de higuera, ¿no? Entonces, pues no sabemos, ¿sí? Pero pues esta puede ser una interpretación, que realmente lo que estaba maldiciendo pues era realmente el pecado, esa consecuencia del por qué la humanidad cayó, ¿no? El por qué Adán cayó, ¿no? Esa es una posibilidad. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se deduce, bueno, ya esto les estaba diciendo, ¿no? Pero hay otros que argumentan, ¿sí? De que Yeshua lo dijo, pues en fuente de esto, pero pues no hay evidencia de que realmente el árbol del conocimiento del bien y del mal, pues haya sido la higuera, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes tiene la evidencia? No tenemos la evidencia y pues ahí yo me preguntaría si realmente la higuera fuera ese árbol, ¿será que todos los que han comido de ese fruto de la higuera, qué pasaría con ellos? Si están siguiendo cometiendo el mismo pecado de Adán, ¿no? Pues yo diría que no tanto así, yo diría que ese árbol quedó allí en el jardín del Edén, al igual que quedó el árbol del bien, el árbol de la vida, ¿no? Entonces, mi parecer es así, no sé, pero pues esta también es una interpretación que tenemos. Ya la otra interpretación, vamos a ir desarrollando esto mucho mejor y que va ligado con lo que estaba diciendo María Elizabeth, ¿sí? Acerca de los líderes, ¿no? Y eso se conecta con el capítulo 22. Por eso vamos a entender todo esto de acuerdo al contexto, no de acuerdo a lo que dice solo un versículo, porque muchos lo toman solo de acuerdo a un versículo, pero vemos que el contexto del capítulo está hablando de una cosa muy diferente y de acuerdo a lo que viene Yeshua hablando, ¿no? En capítulos anteriores, ¿no? Recordemos que para esa época, pues Mateo no dijo, ay, venga, en este capítulo voy a hablar de esto y no, después en este otro vamos a hablar de aquello, pues, o sea, no, ellos no se ponían en eso, ellos escribían sus ideas conforme les venían a la cabeza y muy posiblemente como Dios le estaba inspirando, ¿no? Señor y Padre, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos das el entendimiento y el conocimiento perfecto de tu palabra, Padre. Ayúdanos a caminar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, Padre, y que nosotros no seamos como estos líderes que iban en contra de tus palabras, Padre, que nosotros podamos ser esos líderes que lleven tu luz, que lleven tu mensaje, que vayan de acuerdo y conozcan los tiempos, Padre. No queremos pasar por alto, no queremos perdernos por ignorancia, por falta de conocimiento, sino que queremos realmente conocer de ti lo que tú nos quieres llevar realmente a conocer los tiempos, llevar realmente tu mensaje tal cual como tú lo estás diciendo, no en nuestra perspectiva, no en nuestro conocimiento de nuestras vidas, sino que lo podamos entender bajo la perspectiva que tú nos lo quieres enseñar, Padre. Ayúdanos a comprenderlo, a entenderlo. Tú eres el único que nos lo puede dar a conocer, Padre. Por eso te damos gracias, te doy gracias por Solecito, ayúdala en el transcurso de su enfermedad, que seas tú el que la ayudes, la apoyes, le des la dirección y las decisiones correctas para hacer. Y lo mismo con Margarita, con María Elizabeth, con mi mamá, Padre, que seas tú el que las vayas guiando de tu mano, que puedan ellas decir que así como dijo Moisés, que sin ti yo no voy, ellas mismas puedan decirlo, Padre, que sin ti no den un paso, sino que todos los pasos lo puedan dar
contigo, Padre, porque así podemos tener un camino, podemos andar por una vereda mucho más correcta, mucho más eficaz que realmente ir por el camino que todos los hombres dicen, Padre. Te doy gracias, te bendigo, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.